¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra suegros? Hoy descubriremos cómo los suegros podemos llegar a ser de bendición o de tropiezo para nuestros hijos casados cuando se cumplen o se ignoran los principios de Dios. Y tú, hijo, asegúrate que tus suegros no se vuelvan tus adversarios. En la serie Reconstruyendo tu Hogar hablaremos hoy los suegros en la reconstrucción de tu hogar. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de hablar y de escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra que tú siempre estás interesado en que la escuchemos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a escuchar detenidamente lo que vamos a hablar hoy, lo que tú tienes con cada uno de nosotros para edificación de nuestras vidas, en tu santo nombre. Amén. En Génesis capítulo 2, voy a leer el versículo 23 al 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Analicemos este versículo acompañado de otro, que tiene que ver la importancia de que los hijos se desvinculen de sus padres y que los suegros, nosotros, nos desvinculemos de nuestros hijos. Y dice en el versículo 23, dice Adán: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Y es interesante que el versículo 24 dice: por tanto, o sea, por esa razón, por esa causa, porque la mujer es hueso de los huesos del hombre y carne de la carne del hombre, y dice: esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Y dice el versículo 24, por tanto, por esa razón, por esa causa, el efecto es que el hombre casado tiene que dejar a su padre y a su madre. Porque hay un propósito para, dice el versículo 24, unirse a su esposa. Tiene que desvincularse de sus padres para que él pueda unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Y aquí yo quiero enfatizar, no es el mandamiento para la mujer. El mandamiento es para el hombre. Dice que el hombre debe dejar a sus padres y con un propósito para unirse a su mujer. Quedemos bien claros en lo que dice la palabra. Porque no es que mi esposa no deja a sus padres, no se desvincula de sus padres. O sea, el mandamiento es para el hombre. En la medida en que el hombre lo esté haciendo, en esa medida la mujer también lo va a estar haciendo. En la medida en que la mujer vea que el esposo se está desvinculando, se está desarticulando de esa unión que tenía con sus padres cuando él era hijo soltero, en la medida en que la esposa lo observe, en esa medida la mujer lo va a hacer también. Porque hay un propósito. O sea,
el hombre debe dejar a sus padres para unirse a su esposa. La relación conyugal la estableció Dios como la primera institución humana. O sea, la relación conyugal, o sea, entre un hombre y una mujer, lo estableció Dios como primera institución humana. Y de ahí podemos ver que la iglesia está compuesta por familias. Por eso lo más importante en la sociedad es la familia. Por eso el diablo lo que quiere es destruirte a ti y a tu familia. Porque la primera institución o la institución más importante en la sociedad es tu familia, tu esposa. Eso fue lo que Dios instituyó. La relación conyugal entre un hombre y una mujer lo estableció Dios como la primera institución humana. Por esta razón, oiga bien, el hombre y la mujer constituyen la pareja como la única forma de reproducción, la única forma de reproducirse, la única forma de tener hijos es entre un hombre y una mujer. El asunto aquí es, ¿qué tiene que suceder? Una de las cosas que tiene que suceder es que los suegros tenemos que desvincularnos de nuestros hijos para que eso funcione correctamente, cumplir ese mandamiento, ayudarle a nuestros hijos varones a que nos dejen, a que se desvinculen de nosotros, se desarticulen, porque el mandamiento es para ellos, pero nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos. Y eso no quita a los hijos la responsabilidad de honrar a sus padres. Es la responsabilidad de honrar, de que los hijos honren a sus padres, no cesa con la partida, con esa desvinculación, con esa desarticulación. La responsabilidad de honrar a sus padres no cesa con eso, solo porque ahora se va a unir a su mujer. O sea, con la unión del marido con su esposa, no cesa el hecho de que los hijos deben honrar a sus padres, pero sí que representa la inauguración de una nueva responsabilidad primordial. O sea, cuando el hijo se casa, su prioridad es su esposa. Cuando el hijo se desvincula de sus padres, se desarticula de esa relación, entonces está inaugurando, oiga bien, está inaugurando una nueva responsabilidad primordial. Dice, ahora esta es mi prioridad, mi esposa es mi responsabilidad, mi prioridad. Su prioridad es su esposa. Recordemos, es a los hijos varones. Este mandamiento es para los hijos varones. Miremos algunos sinónimos de dejar. Dejar es retirarse, o sea, alejarse, apartarse, soltar, despojarse, renunciar, desvincularse, desarticular de algo o de alguien. Eso es dejar. Mire todos los sinónimos de dejar. Repito, retirarse. Como dice un refrán aquí en nuestro país, el que se casa, casa quiere. Porque si el hijo o la hija viven con sus padres, a menos de que sea una necesidad, ¿verdad? Que los padres necesiten vivir con los hijos. Pero si no es así el caso, si ese no es el caso, una manera de honrar a sus padres es retirarse de ellos, dejarlos, soltar esa relación que se tenía. O sea, yo recuerdo que, bueno, yo viví con mi mamá y esa relación, esa vinculación, esa articulación hasta mis 32 años. O sea, fue una vida tremenda. Cuando yo me casé, yo entendí esto, que era de bendición para mí
separarme de mi mamá. Separarme de mi mamá. Pero el asunto es que ahí había que hacer cosas. Cada hombre que se casa tiene que no olvidarse que tiene que honrar a sus padres. Pero ahora mi prioridad es mi esposa. Entonces yo recuerdo que yo había comprado una casa y yo decía cuando estaba soltero, esta casa va a ser para cuando yo me case, ahí voy a vivir con mi esposa y mis hijos. El asunto es que cuando yo me caso, yo vivía con mi mamá en mi casa. Entonces el asunto es que yo entendí que no tenía que seguir viviendo con mi mamá. Y como yo tenía que honrar a mi mamá, entonces dejé la casa, me fui a alquilar con mi esposa y mi mamá quedó viviendo en la casa. La casa que yo había comprado, la casa de mis sueños, que yo decía, esta casa, cuando yo me case, aquí voy a vivir con mi esposa y mis hijos. Pero en el momento que me casé, el panorama era otro. Mi mamá estaba ahí, conmigo. Entonces yo tuve que irme de la casa, tuve que comprar otra refrigeradora, porque la que tenía, la que yo había comprado, quedó ahí con mi mamá. Tuve que comprarle estufa a mi mamá y llevarme una yo. O sea, tuve que comprarle unos muebles a mi mamá, llevarme los que yo tenía. O sea, qué cosa, ¿verdad? O sea, cada quien tiene que ver cómo se desarticula de su mamá, de su papá, pero siempre honrándola. Entonces tuve que irme yo a alquilar una casa para que mi mamá se quedara en la casa. Esa es una forma de honrar a mi mamá. Digo mi mamá porque yo me crié únicamente con mi mamá. Esa es una forma de honrarla a ella saliéndome de la casa. O sea, estaba cumpliendo los 2 mandamientos. Deja a tus padres, pero hónralos. Y no fue fácil, pero así lo hice. Y eso es algo que a mí me pasó. Cada esposo, cada hombre que se casa, su panorama es diferente, su contexto es diferente, pero tiene que cumplir esos 2 mandamientos. De vincularse, dejar a su mamá, desarticularse de esa relación, retirarse, apartarse, pero también honrándolos y que se sientan ellos respetados. Miremos en Marcos 10, del 7 al 9. Y aquí un mensaje siempre para el marido. Dice los hijos casados tienen que dejar a papi, dejar a mami para facilitar la remodelación de tu hogar. O sea, no hay forma de remodelar tu hogar si no te has desarticulado de esa relación con tus padres. No puedes remodelar, no puedes reconstruir tu hogar si no te has apartado, si no te has alejado de esa dependencia que tenías para con tu papá y con tu mamá. Miremos en Marcos, en el capítulo 10, versículos del 7 al 9, que habla acerca de lo mismo. Por eso, o sea, porque la mujer fue creada del hombre, por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá. Por esa razón, por esa causa. Pero ¿por qué va a alejarse de esa relación? Para unirse a su esposa. O sea, de lo contrario, no puede estar unido a su esposa si sigue unido a su mamá. No puede unirse a su esposa si sigue unido a su papá. Porque el esposo con su esposa tienen que ser como una sola persona, como un solo ser. Así que no son ya uno, no son 2, sino que son uno. Ya no son 2, son 1. Cuando el hijo estaba con sus padres eran 2, el hijo y la mamá, el hijo y el papá. Pero cuando se casa ya no es el esposo y la esposa, sino que son un solo ser. Por eso se ve la necesidad de que el hijo se aleje, se distancie de esa relación que lo tenía atado a sus padres, porque ahora es uno con su esposa.
no es uno con sus padres. No pueden haber dos uno. O sea, uno con su esposa y uno con sus padres. No puede ser eso. Tiene que desarticularse de sus padres para poder ser uno con su esposa. Y aquí, para nosotros, los suegros, por favor, ayudémosle a nuestros hijos a que ellos se alejen de nosotros, porque él tiene que unirse a su esposa. Tenemos que ayudarle a nosotros. A veces los hijos quieren seguir dependiendo de uno, pero uno, como sabe que no es bueno, está incumpliendo ese mandamiento si uno les tolera que ellos sigan unidos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a ellos. Tenemos que ayudarle a ellos. Los suegros no sirvamos de jueces. Es que vos lo que tenés que hacer, o sea, está bueno que escuchemos a nuestros hijos, pero no le digamos, es que lo que tenés que hacer es esto. Sugirámosle. O sea, démosle ideas de lo que como nosotros hemos pasado. Eso hago yo con mi hijo varón, que está casado. Yo le digo, hijo, yo le puedo contar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo he tenido que hacer, porque más de 30 años de casado no es fácil ni para mi esposa ni para mí. Pero como él es mi hijo varón, entonces es como una mejor relación de qué cosas, porque él viene empezando en su vida matrimonial, más de un año. Entonces le digo, mire, yo tengo más de 30 años, entonces mi experiencia le puede servir. Deme la oportunidad de compartirle lo que Dios ha hecho en mi vida, por las cosas que yo he tenido que pasar, creerle a Dios para poder estar unido a mi esposa. Así que nosotros los suegros no estamos para servir de jueces, porque nos vamos a poner del lado de nuestros hijos. No es así. Entonces no vamos a hacer un justo juicio. Mejor animemos a nuestros hijos a que busquen consejería, que busquen consejeros. Eso es lo que yo hago con mi hijo. Mire, hijo, yo estaba en un grupo de consejería como aconsejado, es individual. O sea, es un grupo muy bueno, con personas casadas con sus propias situaciones, con sus maridos, pero una consejería individual. Y yo le dije, animé a mi hijo, matricúlese ahí, le va a ayudar mucho, porque muchas de las cosas, muchos de los problemas que nosotros tenemos en el hogar es producto de cómo fuimos tratados en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, fuimos abusados, fuimos maltratados y eso nos afectó y lo venimos arrastrando eso. Y cuando venimos al hogar, mezclamos todo eso y nos afecta en nuestra conducta con nuestra esposa. Y eso es algo que es real. Yo animé a mi hijo, matricúlese, inscríbase en esta consejería. Le va a ayudar mucho a descubrir su vida, su situación y muchas de esas cosas han venido a afectar su relación con su esposa. Hay que descubrir qué es lo que yo he venido arrastrando y que me afecta. Entonces el punto aquí es, como yo he pasado por esas experiencias, yo le dije a mi hijo, esto a mí me ha ayudado. O sea, no es a decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que es por lo que yo he pasado. Él va a decidir qué es lo que tiene que hacer, con la sabiduría que Dios le dé a él. Nosotros, los suegros, tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que se alejen de nosotros, de esa relación, que se desvinculen, que se desarticulen, que se aparten. Tenemos que ayudarle a ellos. Tenemos que ayudarles, porque el bien es para nuestro hijo varón, para que él pueda unirse a su esposa y que juntos puedan ser una sola persona. El hombre debe desvincularse de su papá y de su mamá. Recordemos eso. Los suegros debemos ayudarle a nuestros hijos a desvincularse
a desvincularse de nosotros. Tenemos que ayudar a nuestros hijos. De esta forma, nuestros hijos casados remodelarán su hogar. Ese es el propósito de que nosotros los padres le ayudemos a nuestros hijos a que se alejen de esa relación tan estrecha que tenían con nosotros, porque ya no son uno con nosotros. Si ya se casó, ahora es uno con su esposa. Ayudémosle a nuestros hijos a que remodelen su hogar, alejándonos de esa relación que antes teníamos. Y los hijos deben desvincularse de sus padres para unirse a su esposa, para poder ser uno con su esposa. Remodela tu hogar, aléjate, distánciate, desvincúlate, desarticula esa buena relación que te mantenía uno con tus padres, porque ahora sos uno con tu esposa. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, gracias por este tema, Señor. Te pido, Señor Jesús, que así como nos hiciste en este momento buenos oidores, que nos hagas hacedores de tu palabra. Gracias por nuestros hijos casados, que ellos cumplan este mandamiento, que se dejen a sus padres para unirse a su esposa. Y nosotros, los suegros, que les ayudemos a nuestros hijos a que nos dejen esa relación que antes teníamos, para que ellos se unan a su esposa. Gracias, Señor Jesús, y te pido que todos aprendamos de esta palabra para tu honra y para tu gloria. En tu santo nombre. Que el Señor les bendiga y continuamos en otro momento con otro tema de la serie Reconstruyendo tu Hogar. Que el Señor te bendiga.